Bienvenidos a la serie bíblica El último mensaje de Dios al mundo, con su tema número 8, la iglesia de Dios en la tierra, parte número 2. Les invito a que vamos a buscar a Dios en oración. Amado y fiel Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das este hermoso privilegio de hablar contigo, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos que nos están mirando, que este mensaje, Señor, pueda llegar a sus corazones, que podamos comprender, Señor, el gran amor que tú nos tienes y que necesitamos prepararnos, Señor. Todo está anunciando que tú vienes pronto, Padre. Ayúdanos a estar listos, por favor. Y que esto que vamos a escuchar lo pongamos en práctica, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo existe. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Generaciones
Vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su palabra en esta noche. Bendito Dios y cariñoso Padre Celestial, en esta hora hemos tomado tiempo, Señor, para juntos a través de la internet poder, Señor, estudiar tu palabra. Sabemos que hay un pueblo que te pertenece, que aguarda tu venida y se prepara para tu próximo encuentro. Señor, nosotros no únicamente hoy queremos seguir aprendiendo sobre ese pueblo. Nosotros queremos identificarnos con ese pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje de hoy y que el mensaje encuentre en nuestro corazón un terreno fértil donde se produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por estar una vez más estudiando la Biblia en esta serie, el último mensaje de Dios al mundo. Muy bien, mis queridos amigos, amigas, hermanos, en esta noche vamos a seguir aprendiendo acerca del pueblo de Dios en esta tierra. Ya hemos estudiado en el segmento anterior que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, entre tantas religiones que hay en este mundo, y cada una reclama tener la verdad, Dios ha dicho en su palabra, en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, la Biblia describe sobre qué grupo religioso o sobre qué pueblo el dragón, el diablo, está irado y pelea en contra de ese grupo. La escritura dice en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón, el diablo, ¿verdad?, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Qué iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el griego más literal podríamos leer, y los que tienen su fe en Jesús. Entonces, las características de los hijos de Dios que se preparan para un encuentro con Él, guardan los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20. Y en segundo lugar, su fe está basada únicamente en Jesús, en los méritos de Cristo Jesús. Ellos entienden que no hay otro Salvador, ni ningún otro mediador, sino únicamente Cristo Jesús. Hemos estudiado que ese pueblo es visible. Hay iglesias donde se reúnen y donde entienden que la Biblia, y solamente la Biblia, es la única regla de fe y práctica. Hay iglesias en este mundo donde cada miembro, su fe está descansada únicamente en el fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Te invito que con oración tú puedas descubrir dónde está ese pueblo, esa iglesia, hacer un análisis a la iglesia donde tú asistes, a la iglesia donde tú perteneces. No importa el tamaño, no importa la denominación, sea adventista, sea católico, seas testigo de Jehová, pentecostal, libre, conservador, en fin, cualquiera sea tu religión, por favor, siéntate, estudia la Biblia y haz un análisis profundo de cómo tu iglesia está con los mandamientos de Dios y si la fe de los miembros descansa, los principios de esa iglesia descansan en la absoluta confianza de los méritos de Cristo Jesús. Hoy en día, grandes iglesias se construyen o van creciendo alrededor de una figura pública. Puede ser el pastor o algún gran líder que mueve masas y que es carismático, y pareciera ser que la gente descansa en el líder y no en Jesús. El pueblo de Dios, la Biblia, es su única regla de fe y práctica. Guardan los mandamientos del Señor y su fe está en Jesús. También el pueblo de Dios está compuesto
por un grupo de fieles invisibles para muchos de nosotros. ¿Se acuerdan? Ayer lo estudiamos, a la iglesia visible, una organización visible bajo estos dos principios de Apocalipsis 12, 17, y hay muchas personas en el mundo que aunque nosotros no vemos, no nos damos cuenta, y esas personas están en distintas iglesias repartidas también en el mundo entero, son gente que está sinceramente adorando al Señor, un poco extraviados en algunas doctrinas y en algunos conceptos, pero esa gente escuchará la voz de Dios y habrá un rebaño y un solo pastor. Este remanente de Dios finalmente se hará completamente visible. ¿Por qué? Porque el dragón, aliado a los dos grandes poderes que este mundo tendrá la oportunidad de mirar, ejercer autoridad en este planeta. El dragón ejercerá una autoridad mundial a nivel religioso a través de la bestia que surge del mar, y a nivel político militar a través de la bestia que surge de la tierra. Esta bestia que surge de la tierra también trabaja como profeta, como el falso profeta, con un evangelio apóstata, centrado en falsos milagros para confundir al mundo entero. La mayoría de la gente en esta tierra se irá en pos de estos poderes y en pos de este tipo de evangelio, que no es el evangelio bíblico, y entonces allí, solamente allí, de manera completamente visible, el pueblo de Dios será aquel que permanezca fiel, so pena de muerte. Oh hermanos, nadie llegará al reino de los cielos sin antes haber pasado una gran tribulación en este mundo. Nadie llegará al reino de los cielos sin que en su vida pueda experimentar la lucha de ser un cristiano o una cristiana. Y es algo completamente histórico. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 1 al 4, nosotros leemos que el cristianismo, el hecho de ser cristianos, cristianas, de pertenecer a la iglesia de Dios, implica una lucha muy grande en muchos sentidos. Jesús describió en San Juan 16:1 diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El pueblo de Dios en este tiempo del fin será perseguido por estos dos poderes que intentarán someter al mundo entero bajo este falso evangelio. Pero Jesús ya no los está advirtiendo. Y el día, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando tú veas el cumplimiento de lo que vendrá, por así decirlo, el nuevo orden mundial, y cuando tú veas el cumplimiento de estas cosas, y que ya la religión no es una cuestión de conciencia, sino es algo obligatorio a nivel mundial, cuando tus derechos, tu libre pensamiento o análisis sea suprimido únicamente por un poder religioso, político y militar, entonces tú entenderás que Jesús ya nos lo había dicho, y que algunos van a ir a matarte por lo que tú crees, por defender la palabra de Dios, por creer en los mandamientos de Dios y por tener tu fe en Jesús y solo en Jesús, por hacer de Cristo tu único sacerdote, por hacer de la oración tu único confesionario y por creer en la sangre de Cristo Jesús como tus únicos méritos, te van a buscar para darte muerte.
Y cuando eso suceda, no tropieces, dice Jesús, no te desanimes, porque aquella gente estará haciendo eso porque verdaderamente no conoce a Dios. Cuando llegue la hora, dice Jesús, recordad que yo ya se los dije. Ser cristiano, ser cristiana implica una lucha tremenda a lo largo de la historia confirmada y seguirá en este tiempo, sigue en este tiempo y seguirá en el futuro también. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 10. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, el versículo 34. San Mateo capítulo 10, versículo 34. Sigamos escuchando lo que dice Jesús al remanente, a su pueblo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo es eso? No he venido para traer paz sino espada. Wow. Porque he venido para poner en disensión, para poner en disputa, en desacuerdo al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es más, me salté el versículo 38 cuando Jesús dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo entender estos versículos de la Biblia? Son palabras de Jesús, y Jesús le habla a todos aquellos que han decidido observar sus mandamientos y que su fe descanse, no en concilios, no en lo que diga el pastor de la iglesia. Respeta a los pastores, por supuesto, a tu pastor, pero acompáñalo hasta el momento en que dentro de la palabra de Dios tú puedas entender que Él está caminando completamente fuera. Acompaña a tu padre, acompaña a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu hija, hasta el momento en que sus prácticas, en que sus consejos, en que lo que te invitan a hacer vaya contrario a la Biblia. Jesús dice que Él ha venido a confrontar al padre, a la madre, a las familias, que vino a traer espada. Esto significa que el evangelio, cuando se predica y es aceptado por una persona, no todo el tiempo hace unidad familiar. Si nosotros pensamos que por recibir el evangelio vamos a tener paz con otras personas, con la familia, estamos completamente equivocados. Si bien es cierto, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Jesús es paz para el creyente. Pero entre el creyente y los no creyentes se forma una guerra. Y en ese sentido el evangelio es espada. En ese sentido Jesús vino a traer división, porque el evangelio divide. Como decía alguien, si en tu sermón que has predicado no hubo uno por lo menos que se molestara, definitivamente no se predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio causa división. El evangelio acaba con la paz del impío. Trae paz, trae bendición a la vida del creyente, pero pone en disputa al que cree con el que no cree. Los enemigos, dice Jesús en el texto, los principales enemigos serán los de su propia casa.
o cuando una persona acepta a Cristo, con frecuencia su familia y amigos más íntimos se convierten en sus enemigos más acérrimos. Porque ahora ya tú no puedes participar de todas las fiestas y las parrandas que hacen tu familia, entonces te comienzan a ver mal. Ay, pero ya no tomas cerveza, ya no te echas el cigarrito, ya no fumas. Pero bueno, tú como que no nos quieres. Ay, dale, hijo, échate un traguito porque es mi cumpleaños, hijo, dale. Y entonces comienza a ver la guerra. Y el cristiano se siente apabullado. El esposo incrédulo comienza a decirle a la esposa: ya no quiero más que vayas a la iglesia. Y entonces comienza ese esposo a ser el enemigo principal del cristianismo de esa esposa. Comienzan los hijos: ay, que a mí me aburre la iglesia, que mejor no, que yo no quiero ir. Y se desaniman los padres para ir a la iglesia. Ya tienes problemas con la suegra, y más aún si ella es creyente y el otro no es creyente, y más aún cuando el hijo con su padre, hermanos, se complican las cosas. Hay división. Esto es algo completamente normal, dijo Jesús. Va a pasar. ¿Por qué? Porque ahora el creyente tiene una nueva concepción de la vida, una nueva concepción del evangelio, y su vida comienza a ser transformada de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús también está diciendo en este texto que ninguna obligación humana es pretexto válido para que usted diga que no va a obedecer la palabra de Dios. Ningún vínculo terrenal puede estar por encima de tu lealtad y de mi lealtad hacia Cristo Jesús. Si es necesario por el evangelio, si es necesario dejar a padre, dejar a madre, dejar a esposo o a esposa, eso es algo que nosotros debemos hacer. Por supuesto, primero agotar todos los recursos para tratar de ayudar a comprender la fe y orar por aquellas personas. Pero en el momento en que te toque tomar una decisión, Jesús dice: es lo natural que puede pasar. Sigue diciendo la Escritura sobre todo lo que tiene que pasar el remanente de Dios en esta tierra. San Juan, el capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 60. San Juan capítulo 6, versículo 60, 61, y luego leeremos el 63 y 66. Al oírlas, estas palabras que decía Jesús y el evangelio de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Él les dijo: ¿esto os ofende? Saben, al leer este versículo y analizar la experiencia que hemos vivido juntos a lo largo de estos días de la serie El último mensaje de Dios al mundo, sé que hay algunas personas que comenzaron con mucha emoción a escuchar los mensajes, a conectarse a la transmisión, pero en algún momento en que la verdad ha sido predicada, la gente no ha querido escuchar más. Es probable que para algunos de ustedes la palabra les parezca dura, y algunos pueden sentirse ofendidos. Era lo mismo que sucedía cuando Jesús predecía estas cosas y cuando Jesús predicaba este evangelio. La gente decía, muchos: dura es esta palabra. Y entonces Jesús, sabiendo que la gente murmuraba
con lo que él estaba diciendo, les preguntó: ¿esto os ofende? Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿te has sentido ofendido en algún momento de nuestra experiencia de estudio de la Biblia? Quiero decirte que el evangelio es duro. Yo como instrumento humano soy imperfecto, y es probable que estas palabras en labios de otra persona, no tan imperfecta como yo, hubiese podido sonar un poco mejor. Pero quiero decirte que independientemente de quién predique este evangelio, el evangelio es duro para muchas personas. El evangelio siempre ofenderá a muchas personas. Versículo 63, San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si estos mensajes tú lo analizas desde la parte carnal, te vas a ofender. De la parte tradicional, vas a terminar ofendido. Puede ser que yo sea, en vez de un instrumento de bendición, un instrumento ofensivo. Pero si tú analizas estos mensajes desde el ámbito espiritual y oras al Señor y comienzas a investigar, es más, mira, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que me están viendo, alguien les invitó, les compartió el link para poderse conectar y mirar el estudio que estamos haciendo. Si tú tienes alguna duda, alguna incertidumbre, pregúntale a la persona que te invitó: mira, vamos a seguir ampliando esto, no estoy de acuerdo con esto. He procurado por todos los medios en mantenerme en la palabra a lo largo de todos estos días, pero te quiero decir, la palabra es dura. Para muchos es ofensiva, pero ora a Dios y comiénzala a leer, a internalizarla de manera espiritual, porque espiritualmente es como aprovecha, dijo Jesús, y terminan siendo palabras de vida y no palabras ofensivas. Versículo 66, estamos en San Juan capítulo 6, ahora el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo que vino no a traer paz? ¿Por qué iba a haber confrontación entre padre y madre? ¿Y por qué iba a suceder el hecho de que algunos tendrían que dejar su núcleo familiar? Porque el evangelio hace que para muchas personas que no se convierten, que no son transformadas por el verdadero evangelio de Dios, esto lleva a un conflicto para aquellas personas que sí han aceptado el evangelio. Y llegará el día, dijo Jesús, en que por este evangelio, en que por esta palabra te perseguirán, te matarán en el nombre de Dios. En el nombre de Dios te van a matar por aceptar este evangelio y por defender el evangelio. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Sí, en la Edad Media mataron a mucha gente. ¿Y sabe cuál era el lema de aquellas cruzadas? Deo volente. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Y durante muchos siglos, millones y millones de personas fueron muertas a causa de mantener su fe dentro de lo que decía la Escritura. Llegará nuevamente el día cuando por defender esta Escritura te matarán y lo harán en el nombre de Dios. Muchos desde entonces, claro, la gente no quiere perder su estatus, no quiere meterse en problema con nadie. Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Verdad? No mirar más el video, no seguir con estos estudios y volverse hacia atrás, volverse al mundo. Pero el remanente de Dios en esta tierra
se mantendrá firme y fiel de parte del Señor, como lo dijo San Pablo: para mí el mundo es basura, estimo todas las cosas como estiércol por amor a mi Señor Jesucristo. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura. Que esa pueda ser nuestra actitud al seguir estudiando este mensaje y comenzar a identificarnos con el pueblo de Dios en esta tierra. Ahora, una pregunta muy importante. Hemos estudiado que el pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene su fe en Jesús. La pregunta es: ¿cuál es el papel de los mandamientos en la salvación del pueblo de Dios? ¿Vamos a ser salvos por guardar los mandamientos? ¿Somos salvos por observar la ley? Porque esto pudiera llevar, como ha llevado ya a muchos, a la confusión. ¿Sobre qué base el pueblo de Dios va a ser salvo? Y eso lo encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 9, 10, 13 y 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, 10, 13 y 14. Dice la Biblia así sobre el remanente que será salvo: después de esto miré, y he aquí, después de todas las plagas, después que ha pasado todo el momento de tribulación y de angustia, hay una visión del pueblo de Dios que va a ser salvo. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación se debe a los 10 mandamientos. No dice así. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y gracias a quién? Dice la Biblia. ¿Gracias a la ley? No. Y gracias al Cordero. Y al Cordero. Ese es Cristo Jesús, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: miren esto, miren, escuchen bien. ¿Quiénes son los del pueblo de Dios? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El grupo de redimidos, el grupo de salvados, pasará por una gran tribulación. Tendrá que enfrentarse al decreto de muerte. Ya lo hemos estudiado. Los poderes aliados al dragón organizarán una persecución para el pueblo de Dios que se opuso a aceptar el evangelio falso. Este pueblo salvo es el que viene de la gran tribulación de esos días. Y la salvación se debe a Dios, al Cordero, y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido, no por los 10 mandamientos, sino en la sangre del Cordero. Y ese Cordero es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Jesús es el Cordero de Dios, es el Salvador. Nuestra salvación no se basa en los 10 mandamientos, no. Nuestra salvación se debe a Cristo Jesús. Los santos, los redimidos que van a estar en el reino de los cielos, no le van a decir: Señor, yo estoy aquí porque guardé los 10 mandamientos. No, la salvación
la honra y la gloria se deben a Dios y al Cordero que está sentado en su trono. Su sangre, la sangre de Cristo Jesús, es la única moneda del cielo. No puede haber ninguna transacción para el pecador a menos que sea ministrado por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Tú puedes guardar la ley, mi hermano, mi hermana. Puedes obedecer los 10 mandamientos. Pero si tu vida no está en armonía con Jesús, si tu vida no es quebrantada cada día en el Cordero de Dios, puedes guardar la ley y eso no va a hacer nada de diferencia al tiempo del fin. Porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley? ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos? Que el que ama, dijo Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos. Porque el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los mandamientos no nos salvan. Nos salva Cristo Jesús. Y es por amor a Cristo Jesús, habiendo experimentado la salvación en Cristo Jesús, Él nos capacita para andar en obediencia de su ley. Así es como funcionan las cosas. Porque si no, caemos en el legalismo. Y el legalismo llevó a la nación judía a su fracaso total. Por ser tan celosos a la ley, organizaron más de 612 normas y tradiciones para hacer un cerco alrededor de los mandamientos de Dios. Y lo que hicieron fue fastidiar al pueblo. Lo que hicieron fue alejar a la gente en vez de acercarla. Y finalmente fueron rechazados como pueblo representante de Dios en la tierra, como único pueblo representante de Dios en la tierra. Ahora, por eso conversaba Jesús con la samaritana: los que me adoran en espíritu y en verdad. Ya no es el monte de Jerusalén, ni este monte, ni otro monte, sino todo aquel que realmente me ama y me sirve en espíritu y en verdad. La ley también ha llevado inclusive cuando esta iglesia nació, la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia nació teniendo como principio el estudio de la Biblia y la fe en Jesús. En la medida en que nuestros pioneros de la iglesia adventista del séptimo día iban estudiando la Biblia, ellos iban colocando su vida en armonía a la voluntad de Dios. Por eso yo les digo, de lo mismo que ha sido mi experiencia personal y la experiencia del inicio de este movimiento adventista, que no te cierres, hermano, a estudiar la Biblia. Mi hermana, lo que tú creas, no te dé miedo confrontarlo con la Biblia, pero estúdialo a la luz de la Biblia, porque la verdad que es absolutamente verdad no disminuirá en nada por el hecho de que se estudie a la luz de las Escrituras. Nuestros pioneros eran arrianos, nuestros pioneros eran idólatras, algunos de ellos. Nuestros pioneros también fumaban tabaco, tomaban alcohol, no cuidaban su cuerpo, como dice la Biblia. No creían en el sábado, la gran mayoría de ellos. Entonces, vamos creciendo poco a poco en la medida que vamos avanzando. Y cuando entendieron el mensaje de la ley, ¿qué hicieron? Fíjense, por ejemplo, estos dos cuadros. Realmente son unas pinturas que identifican el inicio del movimiento de la iglesia adventista del séptimo día. En el primer cuadro ustedes verán, hay toda un resumen del plan de salvación. Cuando la pareja sale del Edén por el pecado, Caín mata a Abel, pero se ofrece un cordero que representa a Cristo Jesús. Está el monte, ¿verdad? Sí, está el monte Sinaí, está la cena del Señor, está Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es el centro del cuadro? ¿Cuál es el centro de ese cuadro?
el centro de ese cuadro son las 2 tablas de los 10 mandamientos. Nuestros pioneros eran demasiado legalistas. Y esta iglesia surgió dentro del esfuerzo legalista de la ley. Es más, ese cuadro, esa pintura, la propuso el doctor Kellogg y identificó a la iglesia adventista en sus primeros años, hasta que por el estudio los pioneros se dieron cuenta que nuestra fe, nuestra salvación y el centro del mensaje no son los 10 mandamientos. Es más, el cuadro tenía un problema, como ustedes lo pueden ver allí, ese ojo en medio del cuadro. Ese ojo representaba otro tipo de movimientos que se estaban levantando también en esos días, y la iglesia tuvo que reconocer que ese cuadro no representaba realmente el movimiento de nuestra iglesia. Kellogg terminó saliendo de la iglesia también poco tiempo después por algunas diferencias. Es que el verdadero evangelio hace separación entre el creyente y no creyente, y tuvimos que dar un paso al estudiar las escrituras y llegar entonces al año de 1883 para entonces cambiar la representación de una pintura que evidenciara el movimiento adventista, y es esa la que está allí a color. ¿Cuál es el centro de esa pintura? El centro de eso es Cristo Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, porque Cristo es nuestra verdadera salvación. Los mandamientos, sí, siguen estando allí en el cuadro representado por el monte de Sinaí, pero es parte del movimiento. El centro es Cristo Jesús. Y hasta que nosotros no entendamos que por más que nos esforcemos en ser celosos de los mandamientos de Dios, nada extraordinario va a pasar a menos que nuestro corazón sea subyugado primero por el amor de Cristo Jesús. Jesús es nuestro único Salvador. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, y quien guarda los mandamientos de Dios ha sido transformado por el poder de Cristo Jesús. Entre algunas de las cosas que tenemos que aprender al estudiar el evangelio es que yo no me las sé todas, tú no te las sabes todas. Hay muchas cosas de las cuales hemos recibido como herencia y no están correctas a la luz de las escrituras. No te puedes enojar, no me puedo enojar. Mira, la misma iglesia adventista tuvo que ir corrigiendo muchas cosas en la medida en que la luz de la palabra de Dios, y seguiremos también caminando a la luz de la palabra de Dios. El problema hoy en día es que nosotros concebimos el cristianismo a Dios desde un aspecto antropomorfo, o hacemos el antropomorfismo. ¿Qué significa esta palabra? Antro, donde hay hombres. Hoy en día se usa para otro tipo de cosas y también se refiere a un lugar donde hay mujeres. Pero la palabra antro tiene que ver con hombre, y el morfismo, ¿verdad?, tiene que ver con características de hombre. Y así nosotros queremos ver a Dios. Y ese es el gran problema que hay hoy en día, y el porqué de tantas religiones, tantos credos, tantas tradiciones. Porque nosotros le colocamos a Dios cualidades humanas que se apliquen a nuestras vidas. Usted escucha a presidentes en Latinoamérica y va a escuchar que Jesucristo para ellos es socialista, que Jesucristo es el gran socialista de la historia de la humanidad. Pero entonces escucha a un presidente de otro lado del mundo y va a escuchar que Jesucristo no es socialista, que Jesucristo es el capitalista más grande de la historia. Y entonces puede escuchar a los grupos guerrilleros, a los alzados de cada país, movimientos disidentes, y entonces van a hablar en el nombre de Cristo, el gran revolucionario. Nuestro problema como humanos
es que le colocamos nuestras características a Dios y queremos hacernos de un Dios a nuestra medida. Y no puede ser, así no es. Si nos vamos a salvar no por lo que tú piensas de Dios y yo pienso de Dios. Nos vamos a salvar porque hemos conseguido la revelación de Jesucristo, de su carácter, de su voluntad para tu vida y para mi vida. Creamos a un Dios entonces de la forma como nos los contó o nos los enseñó nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela. Entonces alguien llega a la iglesia, a algún lugar de reunión, y si no es exactamente como se hacía en Guatemala, en El Salvador, así no es. Y cuando usted va a ver las diferencias que hay, lo que pasa es que mi abuelita no me decía así. Ay, mira, y mi madrina siempre me decía que ante todo esto yo tengo que hacer. Hermano, vamos a hacer un Dios a la medida de nuestro padre terrenal, de nuestra madre, un Dios a la medida de lo que decía la vecina. Mira, antes de que te mueras y antes de que yo me muera, vamos a procurar darnos una oportunidad con Dios. Vamos a conocerlo. No te mueras sin antes haber leído la Biblia, por favor. En la Biblia encontramos la revelación de Dios para nosotros. Mientras tú no leas la Biblia, mientras yo no lea la Biblia, seremos unos loros cristianos, o cristianos loros, y ustedes loras cristianas, porque el loro no habla. ¿O cuántos de ustedes han escuchado hablar un loro? ¿Has escuchado? Pregúntale a la persona que está a tu lado si ha escuchado hablar un loro, ¿sí o no? Los loros no hablan. Los loros repiten lo que escuchan, pero no hablan. Y así nos pasa a nosotros también en nuestra experiencia de cristianismo. Pasamos repitiendo lo que otros nos han dicho. Y bueno, como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Es una evidencia de nuestra ignorancia. Ese versículo no aparece en la Biblia, pero queremos hacer de Dios de acuerdo a lo que nos han enseñado, al ambiente en el cual crecimos. Estudiemos la Biblia, hermanos. Conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, a través de la revelación que Él mismo ha hecho en las Escrituras. Y esto acabaría con mucha tradición y con muchos problemas que tenemos como cristianos. Que al estudiar el Evangelio puedes resultar ofendido. Sí, Jesús lo dijo. ¿Puede parecerte que es muy dura la palabra? Sí, sí puede ser, porque Jesús lo dijo. Pero date una oportunidad con Jesús, porque Él viene por el pueblo que ha decidido en su vida no hacer más otra cosa que la voluntad de Dios expresa en su palabra. Queridos hermanos, en esencia, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es pertenecer al verdadero pueblo de Dios en esta tierra? Vamos a mirar el concepto bíblico en el libro de Romanos, el capítulo 6, la carta a los Romanos, el capítulo 6, versículos 1 al 4. Y esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Y dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es una cristiana? Porque el falso evangelio es tan cierto como, que exista el falso evangelio es tan real como el verdadero evangelio. Hay mucha gente que es cristiana solo de forma, de tradición, de nombre. Pero el cristianismo, el verdadero cristiano, dice la Escritura que ha muerto al pecado. Ha muerto al pecado. Morir al pecado significa que Cristo, por su gracia y por sus méritos, le otorga el poder a su hijo o a su hija que se ha entregado para vencer el pecado. Porque como alguien que se ha identificado con Cristo puede perseverar en el pecado? Porque hay gracia y entonces que sobreabunda el pecado, dice el texto. No, de ninguna manera. Está bien, la ley no nos salva, correcto, pero nos salva Cristo Jesús. Pero el que está en Cristo guarda la ley porque ha muerto al pecado. No es la misma persona. Hay una transformación en la vida de todo ser humano que llega a Cristo Jesús. Y ese es el verdadero evangelio. Si el evangelio no ha transformado tu vida, si el evangelio no ha transformado mi vida, estamos perdiendo el tiempo. No hemos experimentado el verdadero evangelio. El cristiano ha muerto al mundo. El cristiano ha muerto a sus pecados. El cristiano ha hecho un cambio de vida para la gloria de Dios. Pero hoy en día es muy fácil ver a los cristianos que van a una iglesia y entonces en esa iglesia los aceptan así, aun cuando estén en fornicación o en adulterio, y los pueden bautizar porque no me interesa tu condición, me interesa son tus diezmos, tus ofrendas. Ese es el falso evangelio. Y Jesús está diciendo que un hijo, una hija de Él está muerto al pecado. Ha habido una transformación. ¿Por qué? ¿Por méritos propios? ¿Por tanto esfuerzo? ¿Tú te has esforzado tanto en dejar un vicio? ¿Lo logré? No funciona así. Porque hemos sido bautizados en Cristo. Porque en Cristo somos sepultados a nuestro pecado, a nuestra vida vieja, a través del bautismo. Y entonces no es únicamente un funeral que se celebra cuando el cristiano se bautiza. No es únicamente que está muriendo al mundo, sino que dice el texto que ahora, como Cristo resucitó de los muertos, así también por el bautismo nosotros nos levantamos para andar una vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este es el evangelio. Un evangelio de transformación, donde Jesucristo nos acepta tal cual como somos, pero no nos deja igual. El falso evangelio es ven, adora, alaba y sigue siendo el mismo borracho, sigue siendo el mismo adúltero, sigue siendo el mismo ladrón, sigue siendo el mismo delincuente, y el otro domingo y el otro sábado vienes con tu cara bien lavada. No, Señor, no funciona así. Jesús no te va a salvar en tus pecados. Jesús no me va a salvar en mis pecados. Jesús me va a salvar de mis pecados, de tus pecados, por la gracia de su nombre. Lo has intentado, te has esforzado, has confesado: no lo hago, no lo quiero hacer, Señor. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pero cuando el día que aprendamos a creer en Cristo, por eso la característica del remanente, su fe está puesta en Jesús. Y el día que creamos en ese poder de Cristo Jesús,
y que en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos enterrar cualquier tendencia al pecado, heredada o cultivada. Es que así era mi mamá y así soy yo, peleona, grosera, y así era mi papá, borracho, yo también soy borracho, y entonces somos cristianos y andamos tomando alcohol. Somos cristianos y no guardamos el sábado. Somos cristianos y andamos hablando mal del otro, porque hay algunos cristianos que entonces critican, por ejemplo, a aquel que está en una vida homosexual o de lesbiana, pero entonces este es mentiroso, es calumniador, y este cristiano es codicioso de las cosas que tiene su prójimo. Para Dios el pecado sigue siendo pecado. Entonces queremos expulsar a unos del reino de los cielos por su condición como están, y nosotros estamos peor que esas otras personas, a menos que tu vida y mi vida no haya pasado por una metamorfosis espiritual. Si tú estás en una iglesia y sigues siendo el mismo pecador, la misma pecadora, hoy es necesario rendirnos a Cristo Jesús. El cristianismo es una rendición. Nos rendimos a Cristo, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección y al poder que nos otorga de vivir una vida nueva para honra y gloria del Padre. Wow. Este es el verdadero evangelio. Y no únicamente bautizarnos en una iglesia y añadirnos a esa iglesia, sino que dice aquí la Biblia, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva testificación, un nuevo estilo de vida. Aquel esposo que golpeaba a su esposa ya no golpea a su esposa. Aquel entonces que llegaba todo ebrio, hey negra, ábreme la puerta, mira, esta es la última que me eché, negra, pero ya nunca más vuelve a eso. ¿Por qué? Porque los méritos de Cristo Jesús, porque Cristo lo ha sepultado, lo ha muerto al pecado y lo ha levantado, lo ha resucitado a una vida nueva. Ese es cristianismo. No puedes disfrutar de los deleites temporales del pecado y pretender entrar al reino de los cielos. Ese es el mayor engaño de Satanás. Si vamos a entrar al cielo, tenemos que negarnos a las concupiscencias de la carne. Y por eso decía Jesús, los principales enemigos serán los de nuestra propia familia, porque ellos son muchas veces los que ejercen la mayor presión sobre nosotros y sobre nuestro deseo de seguir a Jesucristo. Hay una mujer en este momento que está escuchando la palabra de Dios, pero tiene un hombre que no quiere casarse con ella. Y entonces la Biblia dice que estás quebrantando el 7º mandamiento, adulterio o fornicación. La pregunta es, ¿cuándo vas a poner entonces a reflexionar a ese hombre? O te casas conmigo, dile, o yo me caso con Jesús y en ese matrimonio con Jesús no te puedo llevar, lo siento. Eso es cristianismo. Ora con Él. Pero no puedes estar allí esperando y esperando y esperando. Entonces le tenemos miedo al que dirán, porque ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia donde yo iba? Que me ayudaron, que esto. ¿Tú estás por los hermanos de la iglesia o estás por Cristo? Ay, ¿qué va a decir mi mamá? Y si resucitara mi abuela se vuelve a morir. Esto es cristianismo. Y no hay ninguna relación en este mundo que pueda interponerse entre el creyente y Jesucristo. Hermanos, el cristiano ha sido bautizado en Cristo. ¿Tú sabes lo que significa ser bautizado en Cristo? La palabra griega en la Biblia es baptizo o baptismos, como también se conoce, y su significado original es meter dentro o sumergir debajo del agua, sumergir en el agua. El verdadero bautismo es un simbolismo de la muerte de Cristo Jesús. Una persona cuando se bautiza es porque
ha entrado al agua, ha sido sumergida en el agua. No es como esos bautismos que se han popularizado después de la era cristiana. Y hay miles de formas de bautizar a una persona, pero no como está diciendo las Escrituras. No se practica en muchos lugares un bautismo por inmersión, sino solo un bautismo de aspersión. Mira cómo se bautizó Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Oh, esta palabra es dura. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. San Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice la Escritura sobre el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue sumergido y fue metido dentro del agua. Fue bautizado, porque la palabra allí es bautismo, ¿verdad? Bautizo. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, mira, bajó al agua y subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Somos cristianos porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que te preparas para ir al reino de Dios, porque sabes que al final de todas las cosas solo existirán dos grupos. Escucha bien, dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe en Jesús y han hecho de la Biblia su única regla de fe y práctica. Y el otro grupo será aquellos que han hecho de Dios de acuerdo a como se lo enseñaron, de acuerdo a lo que la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y el falso profeta lo han enseñado. La pregunta es: ¿en qué grupo estás haciendo planes para estar? ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús? Porque nada comienza sino a través de Jesucristo. Él es la puerta. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie que espera ir al Padre puede llegar sino a través de Él. ¿Qué estás esperando? Las señales se están cumpliendo. Todo indica que Cristo Jesús está viniendo. Comienza rindiéndote. Ríndete allí donde estás. No pongas más resistencia. Ay, no estoy preparado, me gustaría conocer más, me gustaría aprender más. Los que se salvan tienen su fe en Jesús. Y Dios te ha dado a ti a través de la vida demasiada evidencia de su amor, de su existencia, de su palabra. No importa cómo conociste el evangelio o en qué iglesia te llevaron de pequeño o de pequeña. Todo eso Dios lo ha usado para que en algún momento, cuando esta luz llegara a tu vida, tú pudieras decir: quiero morir al mundo, Señor. Entierra mi pasado, entierra mis pecados, mis tentaciones, y ayúdame a nacer a una vida nueva contigo, Señor. Te invito a que experimentes por la gracia de Dios el milagro del bautismo, pero creyendo que nadie te obligue, que nadie te presione. Pero esta es una bonita oportunidad, mi hermano, mi amigo, mi amiga, de decidir hoy, porque si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ya estoy bautizado, pastor, pero fuiste sumergido, sumergida. No, pero me bauticé. No, es que,
Los que se salvan tienen su fe en Jesús y obedecen su palabra como resultado del amor hacia Jesús. El bautismo bíblico, para que cumpla su simbolismo, tienes que ser bajado al agua, aceptando los méritos de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El bautismo bíblico, tú tienes que ser levantado del agua como un simbolismo de que la fuerza, el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, te levantará a ti, me levantará a mí de una vida de pecado, y podemos vivir una vida para honra y gloria de su nombre. Ríndete en el nombre de Jesús. Llama al pastor de la iglesia y dile: pastor, no lo planifiqué, no fue, no sé, pero Dios ha tocado mi corazón. No, que no me quiero ser adventista. Yo no te estoy invitando a que seas adventista. Jesucristo te está invitando a que lo aceptes. Acéptalo primero. Rinde. Es que ya fui bautizado, ¿cómo hago? Comienza a caminar y dile al Señor: aquí estoy. Haz de mí un hijo, una hija tuya, Señor. Y voy a comenzar entrando por la puerta. Entra por la puerta. Ríndete en el nombre de Jesús. El rey de Prusia, el gran Federico, estaba un día visitando la cárcel de Berlín. Y cuenta la historia que cuando el rey visitaba la cárcel de Berlín, los prisioneros caían de rodillas delante de él, exclamaban diciendo: oh rey, soy inocente, líbrame de la prisión, por favor, rey, soy inocente. Todos en la prisión hacían lo mismo por donde el rey iba pasando. Rey, soy inocente, líbrame de la prisión. Pero al rey le llamó la atención un hombre que estaba sentado en un rincón. Él no vino a suplicar una liberación de su condena. Y entonces el rey se acercó y le preguntó: ¿y tú eres inocente también? Y el hombre respondió: no, su majestad, estoy aquí por robo a mano armada. Y mi sentencia de 3 años la considero completamente justa. A lo que el rey, el gran Federico de Prusia, dijo a uno de los guardias de la cárcel: por favor, liberen a este hombre. Este hombre no puede estar un minuto más en esta prisión, porque va a contaminar a todos los que son inocentes. Mi amigo, mi amiga, si allí donde estás, tú estás diciendo: bueno, este mensaje no lo necesito yo, porque yo estoy bien, no es esta mi necesidad en este momento, entonces tomamos la actitud de la mayoría de los presos de aquel lugar: creernos que no es para nosotros. Pero sabes, el evangelio es una rendición. Reconoce tus pecados. Yo tengo que reconocer mis pecados, mi vida de maldad, de miseria, y caigamos rendidos a Cristo Jesús. Digámosle: Señor, somos pecadores, pero tu gracia que nos ministre en esta hora. Hechos, el capítulo 22, versículo 16, pregunta a Jesús: ahora pues, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene para rendirte? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si hay alguien en esta hora que está tomando su decisión en Argentina, en España, en Kentucky, aquí en Minnesota,
en Guatemala, en El Salvador, independientemente de dónde estás, y estás allí, escribe en el chat y di: hermano, hermana, oren por mí porque estoy tomando mi decisión para bautismo. Nadie tiene que presionarte. Esta es una decisión personal. Llama a tu pastor, mándale un mensaje de texto a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga que te invitó y dile: me estoy decidiendo por Cristo Jesús. No espero más, no hay nada que me detenga. Lo amo y eso es suficiente y quiero una transformación para mi vida. Si esa es tu decisión, vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre Celestial, estamos cansados, Señor, de intentarlo a nuestra forma. En esta oportunidad, levanta tu mano, Señor, y ten misericordia de tus hijos y de tus hijas, de mí mismo, Señor, y ven con tu Espíritu Santo y transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Nos rendimos a ti, reconociendo nuestras faltas, nuestra necesidad de Jesucristo. De manera especial, estas personas que están tomando la decisión de unirse al pueblo de Dios, de ser bautizados. Gracias, Señor, porque has confirmado su decisión. No será fácil, habrá una gran lucha, comenzando con su esposo, con su esposa, con la familia, al que dirán: te lavaron el cerebro. Pero hoy, Señor, tu amor nos ha alcanzado. Queremos morir de verdad al mundo y vivir una nueva vida para Cristo Jesús. Tú mereces la honra y la gloria. Te esperamos, te anhelamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Felicitaciones por tu decisión. ¿Cuántas veces he venido arrepentido, pidiéndote perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifiques mi corazón de la envidia, el egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño. ¿Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error? Mas tú, fiel a tu palabra, vuelves y me levantas y me llenas de fuerza con tu esperanza, con tu amor. Señor, mi Dios, escúchame. Obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. ¿Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error? Y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, el egoísmo
hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor. Señor, mi Dios, escúchame. Obra en mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. En mí un trasplante, ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. De carne y quítame este corazón de piedra. Y os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor.